24B, página 80, estamos leyendo el manual del abogado defensor de Silvestroni, un excelente libro por ahora para la práctica, recomendadísimo. Y vamos con el 2.4, vicios formales a la orden. Está buena esto, porque creo que esto es lo que hablábamos en el vivo anterior, del error más común de las defensas en el planteo de nulidades. Cuando uno va solamente por el criterio de formalismo, ¿no? Del formalismo del acta, y no apunta a el gravamen que produce el gravamen en el derecho de defensa. ¿Dónde se debe vulnerar la defensa? Con este incumplimiento formal que hace el acto de la orden. Así vamos a leer, se van sumando. La orden de allanamiento solo es válida cuando es dictada por un juez y respecto a un domicilio determinado. A estos recaudos genéricos se agregan otros que tienen que ver con la ejecución de la medida, ya que ésta debe practicarse dentro del horario correspondiente y en los términos que surgen de la propia orden. El defensor debe plantear la nulidad cuando no existe orden, cuando ésta no fue dictada por un juez, cuando no determina el domicilio a allanar, cuando se ejecuta fuera del horario correspondiente o cuando se ejecuta en exceso de lo que la propia orden dispone. Sobran los fallos que disponen nulidades por incumplimiento de estos recaudos. Basta citar, por ejemplo, la causa de Martínez Verón Nelson y otros sobre recurso de cassación, causa 9019 de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal del 9 del 2008. Es interesante citar al voto de la doctora Ledesma, que grande Ledesma la cito en cada alegato. Ledesma es la que por lo menos yo conocí el criterio del que el defensor es el vigilador del debido proceso. A mí me encantó eso, me encantó. No me gusta ser vigilante, pero solamente es el del debido proceso. Dice, sobran los fallos, ¿no? Ya lo mismo. Dice, citar el fallo de la doctora Ledesma, al que adhiere el doctor Tragant, agregando lo siguiente, ¿no? Dice, en las cuestiones, analizando el presente caso a la luz de los lineamientos citados, considero que la orden del jugador para que se proceda al allanamiento del predio ubicado en la calle Ombú 5543 de la Tablada, sin que se precisara la unidad a registrar, no cumple con el deber de determinar en forma precisa el lugar a registrar, máximo cuando, tal como surge el auto de Foja 52-56, el juez sabía que la finca estaba integrada por distintas construcciones. Claramente se emitió una orden genérica que contraviene la regulación del artículo 144 del Código Procesal Penal de la Nación y consecuentemente el artículo 18 de la Constitución Nacional. Esta falta de determinación en cuanto al domicilio tuvo implicancias directas en los hechos. En efecto, el momento en que los preventores ingresaron al predio, detectaron la existencia de 3 viviendas distintas y que con motivo de ese déficit y suficiente precisión de la orden, decidieron allanar todos los domicilios. ¿Se entiende lo que pasó? Buen día, Celes. Qué bueno, extrañaba. Hoy me conecté domingo porque la semana no pude conectarme a leer, así que me sentía en falta con la banda. Entonces acá, como no estaba determinada la finca que tenían que cometer el allanamiento, la poli que hizo, en caso de duda, indubio pro reo un joraca. En caso de duda, voy a allanar todos los domicilios, para que en la cacería esa que agarro, ¿no? Entonces la policía hizo eso. Digo, en caso de duda no buscó determinar, suspendamos el allanamiento porque prevalece. A ver si entendemos una cosa, pero no como ustedes, digo, prevalece siempre. Vos no podés en caso de duda violentarle el domicilio, la intimidad de una persona, de un ciudadano. No, eso no tiene más valor que la búsqueda de verdad, no puede romper todo lo que vos se te cante. Sigamos. De la lectura del acta de procedimiento se advierte entonces que no solo no se ingresó en la vivienda objeto del registro, esto es aquella que está ubicada antes de franquear la segunda puerta de acceso, sino que se registraron 3 viviendas distintas sin que existiera una orden judicial precisa que así lo determinara. Entonces, por ejemplo, no me voy a adelantar, si vos no tenés, vas a un barrio, dice, hay que ir al barrio, vamos a un barrio, vamos a pensar,
Exactamente, vamos a pensar, vamos a elegir un barrio de Nordelta, a ver, Castores, un barrio de Nordelta, Castores. Vos tenés una orden judicial porque supuestamente dentro hay un domicilio, vive un narco, ya que dicen vientos ahí, vive un narco, entonces vos decís, hay que allanar dentro de la finca una casa con tejas rojas, ya me fui a la 90 yo, pero entonces entra la poli del barrio a allanar y ve 5 casas de tejas rojas. Dice, no, che, tengo que buscar la verdad. No sé, no puedo suspender esta medida. Tengo que ver de esas 5 casas de teja roja, tengo que ir a romper todo, a ver quién agarro con falopa. Ese no es el razonamiento que tiene que tener, porque si en esas 5 propiedades, de esas 5 posibilidades, 4 hay la posibilidad de que una persona de bien, una persona inocente, sufra o menoscabo en su intimidad, que esté haciendo lo que tenga haciendo en su casa y se invadido esa violencia, no se pondera ante esa búsqueda de verdad. Así que sería nulo todo lo que se encuentra ahí. Y si entra en la casa 2, que no está a la venta, pero justo entran y hay otro tipo de delito, lamentablemente eso también es nulo. Se viene un par de ejemplos en la cabeza, pero no lo vamos a ver. Pues bien, la circunstancia de que el juez conociera librar la orden, que detrás de esa puerta existían varias construcciones, de modo alguno justifica o legitima el registro que masivamente se llevó a cabo, tal como lo argumenta el tribunal al analizar el punto. Muy por el contrario, dicha falta de conocimiento sobre las características de la vivienda no solo no autorizaba la orden intrusiva, sino que debió motivar la realización de más y mejores tareas investigativas para corroborar en cuál de las fincas se vendían sustancias de estupefacientes. Es decir, se ha invertido el criterio restrictivo de que debe regir en esta materia. Esto hay un autor que es García Amado, un autor español, que yo lo uso mucho, que el autor habla de esta ponderación, ¿no? De qué hacemos cuando derechos legítimos se confrontan. Puede pasar en hechos que tenemos derecho superior del niño, este derecho y demás. Sí, se venían varios casos que dije, no, vamos, salí de ahí, maravilla. Después. Entonces, la falla del poder penal del Estado operaron en perjuicio de los ciudadanos. Precisamente es una asignatura tan delicada como es la inviolabilidad del domicilio. Estas circunstancias de por sí autorizan invadir la orden de allanamiento y todo lo actuado en consecuencia. Esto es la teoría del fruto del árbol envenenado. Pero además, considero oportuno subrayar que en el presente caso no se verifica que las distintas construcciones formaran parte de un mismo domicilio. Para analizar este tema, interesa señalar que por domicilio se debe entender aquel lugar donde la persona desarrolla sus actividades primarias en un sentido amplio. Puede tratarse tanto de la vivienda particular como las oficinas donde desempeñan sus negocios o su trabajo, siempre que se trate de un ámbito de desarrollo de su actividad personal. En general, debe aplicarse al criterio más amplio posible. Una cita de Binder, Alberto, página 187. A partir del relato efectuado por los preventores que ingresaron al predio, se advierte que las construcciones allí existentes se trataban de viviendas o domicilios perfectamente independientes unos de los otros, sin que la aparente precariedad de la misma pueda ser utilizada como un parámetro en contrario. Asimismo, que no se acredita en el particular una unidad de vivienda máxime cuando cada una de las fincas estaba habitada, a excepción de la identificada con el número 2, que se encontró vacía, por núcleos de personas distintos. A mayor abundamiento en el acta de Fojas 83-86 surge que una de viviendas consta con 2 dormitorios y una cocina-comedor en el que habitaría el identificado como Andrés Luis Silva, mientras que la casa señalada con el número 1 se encuentra compuesta por una habitación y una cocina-comedor. Estos extremos refutan la noción de que todas las construcciones existentes en el denominado predio formaban parte de una única morada. En esta dirección surge, según el croquis de Foja 91, se constata claramente la existencia de 3 casas distintas respecto de las cuales, más allá de ubicarse en el mismo terreno, no se advierte que hayan vinculado alguna entre las mismas, surgiendo palmariamente que se trata de viviendas perfectamente independientes unas de las otras. Esto pasa mucho en defensas en Malvinas Argentinas, ya hace unos 2 años atrás de hacer esto. Yo laburé casi un año entero, un año y pico, con
buena gente, y vivían en unos predios que eran todas habitaciones separadas, chiquitas, y un barrio que pasaban cosas, como todos los barrios, pero este barrio con más seguido. Y cada vez que hay un allanamiento, eran tan chiquitas, tan precarias las habitaciones, que los polis cometían este error de romper 3 puertas para encontrar cuál era o estaban mal enumeradas, difícil, y he jugado todo esto. Dice, en el caso sí, nosotros salimos. El criterio utilizado para emitir la orden de allanamiento fue de la típica excursión de pesca. O sea, a la cacería, a la pesca, vamos a ver qué enganchamos. Se sospecha que se estaría cometiendo un delito. Se supone que ello ocurriría en el ámbito territorial relativamente determinado, que incluye varios domicilios, y en el que viven varias personas, y se decide implementar un RAID genérico impreciso para ver si se encuentra algo. Ese criterio permitiría, por ejemplo, allanar todos los departamentos de un edificio ante la sospecha de que en alguno de ellos un grupo de sujetos se dedica a vender estupefacientes. Un disparate que nadie admitiría, solo cuando aplica respecto a las personas que viven en una situación un tanto precaria, en cuyo caso el criterio convaliante es visto por algunos con cierta simpatía, como ocurre en el voto de disidencia del fallo citado, en el que el juez Rigi sostuvo, sellada como se encuentra la suerte del recurso de tratamiento por el voto concurrente de los colegas que los preceden en el voto de votación, hemos de limitarnos a dejar expuesto nuestro criterio discrepante, pues advertimos que al momento de librarse la orden de allanamiento cuestionada, el juez carecía de elementos para suponer de las diversas construcciones que se encontraban emplazadas en el predio de la calle Ombú. Podrían conformar núcleos de habitacionales diferentes y que, en consecuencia, la necesidad de proceder sobre el preciso predio que resultaba de las labores de inteligencia practicadas por parte policial debía limitarse a una sola de dichas construcciones. Sobre el particular, repárese en que nada hubiese permitido identificar fehacientemente en el cual las moradas desarrollara la actividad delictual, comprobada, de extremo que también conduce a sostener la validez de la medida intrusiva, desde que la misma se evidenciaba como la única idónea para el avance de la pesquisa. Eso es un punto. Si había una alternativa, ¿no? A esa medida violenta extrema que estás pidiendo. ¿Había otra alternativa que a simples luces pueda prosperar? Ahí estamos, ¿eh? Por lo demás, debe asimismo tenerse en cuenta que no se ha alegado la afectación del predio allanado del régimen predio horizontal, extremo que también conduce a descartar que en el cumplimiento de la misma del personal policial pudiera haberse extralimitado. Tal así es nuestro voto. Además del uso indebido del plural, el voto del juez Rigi incurre en los vicios usuales de los fallos convalidantes de la arbitrariedad policial. Nótese que expresamente reconoce la validez de un allanamiento sobre la totalidad del predio, sin distinción alguna sobre las diferentes edificaciones que presentaba, ante la sospecha en que cualquier lugar de él podría encontrarse elementos vinculados al ilícito investigado. Es decir, una típica excursión de pesca que constituye una antítesis del proceso penal motivado en reglas sin razones y que otorga una especial protección constitucional del domicilio. Vemos como la sospecha genérica basada en la sola investigación deficiente, expresamente reconocida por el voto, es considerada motivo suficiente para allanar varios domicilios diferentes. Incluso se incurre en un formalismo recalcitrante que tal vez pretendió pasar por ironía, cuando se afirma que el sitio no se hallaba afectado al régimen de propiedad horizontal, como si dicha formalidad dependiera de la existencia material de uno de varios domicilios a los fines del artículo 18 de la Constitución Nacional. No había entendido esa parte. Había dicho, claro, una de los fundamentos era que como el lugar no estaba regido por la ley de propiedad horizontal, no se podía suponer que era así. Dale, ¿cuántos lugares precarios podés entrar que no están reglados por nada? Es como decir que no puedes seguir una empresa porque trabajan en negro. Es una práctica que en la construcción la te hacen en el juicio de cosas. El fiscal le dice, solo se ha comprobado que el asistido del doctor Roldán trabajó en blanco en algunos periodos interrumpidos, ¿no? Que fue continuo el trabajo. Digo,
¿De cuándo se vio que la práctica de la construcción, esté toda blanqueada 100%? Vamos a hacer una encuesta, vamos a ir a la calle a una obra de construcción, si le che, ¿vos estás en blanco? ¿Estás en blanco? El 80% está en negro. Exigirle esa prueba era algo ridículo. Así le dije, en el alegato le dije, no solamente el fiscal pretende invertir la carga probatoria en la parte penal, sino que me está exigiendo que traigamos la prueba laboral también. Qué lindo fue eso, qué lindo momento. Bueno, el criterio que se desprende de la disidencia es que un edificio de varios departamentos sujeto al régimen de propiedad horizontal 13.512 no podría ser allanado del bloqueo para buscar el cual las unidades funcionaban si se comete un delito, mientras que las diferentes casas de una villa de emergencia sí podrían ser objeto de una exclusión de pesca. Que, claro, una barbaridad. Hola Lili, una barbaridad. Ahí el juez Rigi quiso decir que hizo una diferencia clasista, o sea que está estigmatizando la pobreza o la villa o el barrio emergente. Porque se dice que si un edificio que está separado de unidades funcionales y bajo la ley de propiedad horizontal, identificado, pero una villa como no está hecho, se puede salir a cacería. Una locura. Otro vicio que ha motivado la nulidad de allanamientos ha sido la apertura de un locker de un empleado sin orden judicial, el allanamiento, son algunos ejemplos, el allanamiento en estudio jurídico. Esto es un tema interesante. Sin intervención del Colegio de Abogados. Yo tuve hace un tiempo, no importa quién ni cuándo ni dónde, se allanó un estudio jurídico, se allanaron varios. ¿Se acuerdan cuando fue esta causa hace unos meses, hace un tiempo, de un grupo de abogados jóvenes que salían en TikTok, en todos lados, contando las millonadas y un poco más, la guita que hacían con todo eso, que hubo un quilombo bárbaro? Ahí fueron allanados muchos estudios jurídicos y se cuidó mucho eso. Porque cuando se allana un estudio jurídico, primero que ahí se pone no solamente el peligro de la intimidad propia o que es ciudadano, sino que tiene un bloqueo mayor el estudio jurídico por el secreto profesional que ampara la protección, y que no solamente en el estudio jurídico hay cosas íntimas mías que puede haber personales, sino que además hay cosas íntimas de todos mis clientes, y el secreto profesional que avala un derecho de defensa puro, limpio, tiene que estar garantizado ese secreto profesional. Entonces ahí hubo un montón de medidas de estudios jurídicos que fueron involucrados, que tenían tratos con ese grupo de abogados, y se allanaron varios estudios jurídicos. Y ahí fue un tema de todo esto, ¿no? De que esté todo, que cumplan. Pero esto es una orden de exigencia para los dos. Si fiscal querés que prospere, si querés que prospere tu acusación, tenés que cumplir con el formalismo. El secreto profesional del abogado, en casos muy extremos, el secreto profesional es quebrantado. Por ejemplo, un psicólogo, cuando va a declarar un juicio, más que nada juicios de abuso sexual y de pericias psicológicas, bajo sanción de nulidad, el psicólogo tiene que levantar el secreto profesional. Eso se hace en el acta, cuando ahí tiene que estar la defensa también pilla y atenta, porque sin el acta, a veces puede pasar que agarran un testigo general para cambiar los datos, y agarran un acta de un testigo ciudadano común que no es profesional, y capaz que se olvidan de poner que se levanta el secreto profesional, y ahí es nulo esa situación. Vamos a esperar. Vamos a hacer un punto más de cortito, ya termino el punto. Es el 2.5. ¿Qué hora es? Sí, hasta las 9 me quedo. 2.5 de nulidad de rupturas de resguardos. Sí, cortito. Después viene nulidad de escuchas telefónicas y grabaciones. Está buena. Después viene, se queda hasta las 6 de la tarde leyendo. No, vamos a salir de este punto más y listo, basta. Vamos con nulidad por ruptura de resguardos. La ley procesal regula La ley procesal regula el modo de producir los actos definitivos e irreproducibles. Esto es importantísimo. Todos los actos que son
digamos, definitivos que definen. Sí, hay un montón de, sí, ese vamos a verlo. Y que no van a poder realizarse como una cámara Gesell, tiene varias cargas de legalidad, la presencia de juez de garantías, entre otras, para que ese acto pueda ser introducido al juicio, ¿no? Así vamos a leerlo. Se trata de actos que una vez producidos no pueden ser reconstruidos nuevamente. Esto es re discutible, esto hay una mala práctica también, esto no se cumple tanto, dice. Bueno, vamos. Se trata de actos que una vez producidos no pueden ser reconstruidos nuevamente, así que, por lo tanto, pueden generar un legítimo agravio en cabeza de la parte que no pudo presenciar su producción. El secuestro de un objeto es el típico acto definitivo y irreproducible. Cuando la policía encuentra droga en poder de una persona, le quita el material y lo resguarda para que sea incorporado como prueba de proceso. Y bueno, acá sí vamos a verlo, ¿no? Por eso es tan importante que esté la policía preparada, porque cuando nunca falta ese acto investigativo que queda en mano. Ustedes piensen esto, que el acto iniciativo queda en manos de la policía, que la policía, si bien brinda, su objetivo es brindar una seguridad a la sociedad, muchas veces ese acto puede estar contaminado por un montón de prácticas que pasan en la policía. La policía que no está preparada, la policía corrupta. En los allanamientos, lo que dice el acta. Otra vez leí un fallo muy bueno. No, mentira, no lo leía. No, la otra vez me contaba una causa se consiguió una nulidad, porque ¿qué pasó? El testigo, cuando hace un allanamiento y le ponen una cierta cantidad de falopa, de faso, el testigo, cuando va a declarar, dice: yo cuando llego al secuestro, cuando me citan, que yo paso por ahí como un transeúnte normal, y me citan, cuando yo llego al acta, lo que veo es al policía ya con las bolsas en la mano. El testigo no había visto, la requisa había sido dentro del interior de su automóvil, bolso, lo que sea. Sino que cuando llega el testigo, encuentra con que estaba el policía con la cantidad de drogas que dijo él que había, pero él no vio el momento. Entonces también se le dio esa cierta nulidad. Y no, ahí con el contenido hay que ver, no son, yo creo que son penas, mira que yo siempre soy antipunitivista, pero en las falsas denuncias y en la reproducción de elementos prohibidos para menor o de minoridad, se quedan cortos con la pena. Son las únicas dos partes donde digo ahí, yo creo que sí, ahí lo discuto. Pero digo, ahora el mínimo legal no me acuerdo ahora, pero es bajo. Bueno, vamos a seguir con el punto. Buena, ¿cómo va ahí? ¿Escuchan los pajaritos? Esto bien dominguero. Mate. ¿Escucha? ¿Se escucha? Esto que tiene bueno la zona de acá. Sí, bueno, ahora con el nuevo proyecto, o cómo se modifica todo eso. Sí, porque el daño inmensurable que hace del efecto que tiene, no sé. El balcón es una locura. Aparte acá hay mucho ruido de animales desconocidos. Bueno, vamos. Me perdí. Si al momento del juicio el defensor sostiene que la droga que se exhibe como prueba es un objeto diferente al que se encontró en el poder de su cliente, no existe modo de reproducir ese acto inicial de secuestro para verificar el punto controvertido. Esa es la razón de ser de las reglas que regulan la producción de esos actos. Los recaudos de garantía, seguridad de que se establecen para dar fe de un modo superlativo seguro de que cierto hecho ocurrió de determinada forma y no de otra. El instrumento que se utiliza en esos casos de actos definitivos y irreproducibles son las actas reguladas en los artículos 138, 39, 40. Entre los recaudos que deben respetarse para la confección de las actas están los siguientes. A. Que se produzca un acto escrito. B. Que actúe un funcionario público. C. Que el acto sea presenciado por 2 testigos
ajenos a la repartición. En suma, el acta refleja un acto definitivo y reproducible, y lo hace mediante la utilización de ciertos recaudos de garantía, como lo son la confección de un instrumento escrito y la intervención de 2 testigos presentes en el acto. Un complemento ideal sería la utilización de filmaciones que permitan otorgar el recaudo de garantía adicional. En realidad, sería ideal que para los fiscales, no para los defensores, a quienes las imperfecciones y las dudas les sirven mucho más. Totalmente. Yo creo que hoy hay un montón de prácticas que se siguen manteniendo que son obsoletas, que no tienen sentido. Una que siempre lo digo, y esta parte la voy a compartir después en la grabación, es una práctica habitual que me parece antiquísima, que se pasa en la instrucción, más que nada en provincia de Buenos Aires, es que los testigos, que también, bueno, para que los testigos, por ejemplo, cuando declaran en la instrucción, no en el juicio oral y público, en el debate, sino en la parte investigativa, vos llevas al testigo y se tipea el acta. Entonces está el audiencista en la instrucción, una vez que se hacen todos los actos, está sentado el defensor, las partes que se presenten. Sabemos que en la instrucción la ausencia en las partes no da nulidad, pero bueno. Y el testigo declara. Mientras va declarando el testigo, está el audiencista que va tipeando y dice, y es una costumbre que dice, escúchame, yo te voy a ir, necesito ir escribiendo, así que te voy a ir frenando, anda pausado, porque si no yo voy a escribir todo. Entonces te interrumpe, ¿y qué pasa en ese acto de yo me pongo en la cabeza, porque ese acto de interrupción constante del testigo le hace perder la espontaneidad, hace perder el relato, te fastidia, te están cortando 2 minutos, ya vas con la intención de declarar y ya estás, ya empezás a protestar. Entonces, hay algunos funcionarios o algunos empleados judiciales que tienen una velocidad de tipeo que es admirable, que hace y tipean todo. Pero la gran mayoría no. Entonces yo digo, ¿por qué no se graban como pasa en Nación? En federal se suele grabar las audiencias, digamos, queda el soporte, el video, el soporte digital de esa audiencia. No, en provincia seguimos tipeando y la prueba, la espontaneidad del testigo va a estar supeditada a la velocidad del empleado judicial. Una locura eso. Por eso yo digo, se está cortando la naturaleza del acto con esto. Y bueno, lo siguen haciendo. Pero también se necesita también que los defensores también seamos rompe hinchas en esto, ¿no? Que hincha, pero no por ser qué molesto que soy como defensor, sino porque estoy queriendo que se garantice el debido proceso y yo quiero que si vas a avanzar en la causa sea sujeto al debido proceso, y si no, no vas a poder prosperar. En realidad, hay actos también que uno como defensa, si los advierte, hay que ver si conviene enfrentarlos, exponerlos en ese momento o dejarlo que se vayan contaminando. Eso ya depende de la estrategia de cada uno. Vamos, ¿no? Hoy hay una tendencia, gracias, lo bueno que veo que hay una tendencia de la defensa privada que está creciendo. Y creo que estamos tratando de lograr eso un poco con los nuevos espacios que estamos haciendo de inteligencia artesanal y eso creo que está bueno, darle valor a la defensa privada. Bueno, la confesión de actas es requerida siempre que se practique un acto definitivo reproducible y ello no ocurre al momento del secuestro de un objeto. Ello no solo ocurre al momento de un objeto. Ocurre también, por ejemplo, cuando el objeto secuestrado es utilizado para realizar una pericia, momento en el cual debe accederse al recipiente en el que se encuentra para analizarlo técnicamente. Este acto de acceso, apertura de un sobre, por ejemplo, es definitivo e irreproducible, porque una vez roto el lacre y abierto el sobre donde se encuentra el material, se produce la ruptura de elementos de seguridad. El lacre, el pegamento, la firma estampada en los puntos de unión, que es lo único que permite vincular al objeto analizado con el acta confeccionada en el momento del secuestro. Si yo como defensor tengo presentado un perito propio de parte, balístico, por ejemplo, y cuando llego al acto que estaba determinado, que tal fecha, tal hora que se iba a hacer la pericia, y llego con mi perito balístico y se encuentra el sobre abierto, eso rompe la cadena de custodia. No, doctor, pero como estaba viniendo, lo adelantamos. Aún así, aunque no hayas modificado nada, y aunque lo que está ahí sea realmente lo que está dentro del sobre, ese acto es nulo, porque es irreproducible. Y entonces la exigencia es mayor, lo que está diciendo acá el autor, ¿no? Entonces, en eso recuerdo. Dice, no,
hay que dejarlo constancia y hay que ver en la situación extrema que verlo. Por ejemplo, un caso común me ha pasado una vez donde una cámara GESEL, el juez de garantía no estaba presente en el momento del acto. Entonces digo, si vos depende, qué ejemplo que me metí, ¿no? Hay dos partes. Está el acusador, que le va a servir que ese acto sea válido, sea legalmente llevado a cabo para poder acusar, justamente. Y la defensa le va a convenir que ese acto se produzca, diga el otro, para poder pedir la nulidad. Y acá entramos después, ¿no? Lo que tiene que ver con la búsqueda de verdad. La defensa no está obligada a hacerlo. El fiscal sí está obligado a cumplir con la carga legal de pedir pena, de fundamentar ese pedido de pena el día del juicio. Entonces, la exigencia es de él. La exigencia, el trabajo más difícil, aunque parezca más fácil, es el fiscal. Mira, carajo. Bueno, este acto de acceso, apertura de un sobre, por ejemplo, es definitivo y irreproducible porque una vez roto, el lacre abierto, eso lo leímos, se produce la ruptura del elemento de seguridad, que es el único que permite vincular el objeto analizado en un acto de confidencia, ya habíamos leído, perdón. Vamos al párrafo que sigue. Por esa razón, ya el último, ya me quedan 1, 2, 3 parrafitos y ya terminamos por hoy, así, ya estamos para ir a comprar. Hoy hacemos un asadito a mediodía. Por esa razón, la apertura de un sobre que contiene un material secuestrado debe llevarse a cabo mediante un acta de modo tal de evitar que se produzca una ruptura de la cadena de custodia del objeto. Cuando esa ruptura de resguardo se produce, genera una incertidumbre a priorística sobre la identidad del objeto. No es un problema de evaluación probatoria, es un punto tinente a la validez de la prueba. Si se rompió la cadena de custodia, por ejemplo, porque se abrió el sobre sin testigos presentes, no es posible afirmar que el objeto que obra como prueba, claro, obviamente que testigo presente, ¿no? No fuese secuestrado. Yo el ejemplo que puse hace un rato de que si la defensa no llegó, siempre y cuando la defensa ha llegado al horario pactado. Si la pericia es a las 10 de la mañana y la defensa llegó a las 11, pero la acusación notificó, está el primer acto, está notificada, primer acto importantísimo todo esto. Ahí sí tenemos que estar notificados de esos actos procesales. Si no estamos notificados, si yo no estoy notificado de ese acto irreproducible, se lleva a cabo, yo como defensa puedo decir, bueno, no fui notificado, que se haga el acto, y después puedo pedir la nulidad. Si estoy notificado a un horario, no objeté nada y la defensa no expresó nada, que no pido un cambio, tengo un turno médico y no puedo llegar, no expresó nada, lo consintió el acto, y en el momento se abrió el sobre, pero con la presencia de testigos y con el acta labrada, no puedo reclamar yo después diciendo, che, no estuvo la defensa presente. Está bien, pero estuviste notificado y tu perito estaba, y si tenés perito de parte presentado, también estuvo notificado. Entonces ahí tiene que ver con eso. Esto lo repito mucho porque he visto que colegas, no soy quien para juzgar el trabajo de colegas ni mucho por el estilo, pero como una y vuelta, he visto que plantean nulidades en la instrucción penal preparatoria sobre testigos, audiencias testimoniales comunes, ¿no? Ando, buen día. No, una cosa es un testigo que tiene una enfermedad terminal, que tiene una cuestión que sabemos que no se va a producir, que el único acto es ese. Pero si en la instrucción un testigo es citado y la defensa no está notificada de ese acto instructivo de la instrucción penal preparatoria, no es nulo el acto. Yo he visto hasta colegas que dicen en las redes lo escucho diciendo, no, presentame la nulidad porque no me notificaron de la testimonial. Y no corre nulidad. ¿Por qué? La explicación por qué es eso. Porque primero, la instrucción tiene un objeto. Y ese objeto es que el Ministerio Público Fiscal consiga elementos probatorios de duda para llevarlo a juicio. En criollo, ¿no? No voy a leerme todo el código ahora, pero en criollo eso. Es tarea del Ministerio Público Fiscal. Si el Ministerio Público Fiscal no junta sus elementos, puede decir, señor juez de garantías, yo tenía la duda de que fulano de tal haya cometido un delito, pero la verdad es que no pude recolectar elementos de sospecha suficiente para llevarlo a juicio, por lo tanto retiro la acusación y archivo las actuaciones. Eso sería un fiscal copado, que actúa bajo la ley.
Entonces tiene esa carga. Entonces, si el fiscal en esa búsqueda de verdad quiere citar un testigo de parte, porque escuchó que el vecino podía estar presente en el momento de la pelea, y lo cita el testigo, un testigo joven, saludable, o mayor, pero saludable y demás, sin riesgo de vida, sin nada por el estilo, y lo cita, y lo cargó el sistema SIM, estaba en la causa la fecha de la cita, y la defensa no fue notificada, eso no es nulo. Eso no es nulo, porque ahí la defensa también tiene el acto, ahí está, es acusatorio. La defensa tiene que tener el control también de revisar la causa día a día. Estar ahí. Entonces, si contrariamente ese testigo es un menor de edad, que se hace una cámara Gesell, o tiene una enfermedad terminal, o se pide la reproducción adelantada de la prueba por ciertos factores que no viven en el país, o lo que sea, si esa prueba es irreproducible, sí tenemos que ser notificados. Sí que tenemos que ser notificados. Distinto es en el juicio, ¿sí? En el juicio, obviamente, que está notificado de las jornadas, de la fecha con anterioridad, si no, sí es nulo ahí. Porque ahí sí va a ser el juicio es un acto único. En la instrucción puede pasar que ese testigo que declaró ni se cita a juicio, o ni siquiera el fiscal formalice la acusación. Es largo el tema, pero bueno. Después voy a tener la etapa de ese testigo que yo presencié, o sea, prueba no producida. Yo tengo, dentro de la instrucción, tengo una etapa cuando se haga la clausura de la instrucción, cuando el fiscal le dice al juez, ya tengo elementos suficientes para poder acusar, te traigo estas pruebas, esta evidencia para que eleves. Ahí yo, como defensa, puedo pedirle una revisión al fiscal de cámara, al fiscal general, de que revise la prueba denegada o la legalidad de alguna prueba que yo entiendo que fue llevada bajo legalidad, como un filtro intermedio. Y si no, también tengo la oportunidad del 338, en la audiencia 38 de juicio, el ofrecimiento de prueba, de volver a ofrecer la prueba que fue denegada o que no fue vista en la instrucción. Es medio chino básico, estoy diciendo, ¿no? Pero bueno. Digamos, vamos, ya nos queda poquito. Como se trata, no sé dónde dejé. Si vamos a empezar a leer, si leí ya lo dejamos. Como se trata de un problema de validez, justamente porque la ley procesal regula con rigurosidad la producción de este tipo de actos, el vicio acarrea nulidad de la incorporación de la evidencia por violación del derecho de defensa. La lesión de este derecho se produce por la situación de indefensión ante la que se coloca a la parte que no pudo presenciar el acto irreproducible ni cuenta con un elemento válido que dé cuenta del modo superlativamente seguro del hecho a probar. Gracias, Eli, gracias. Los ejemplos de las situaciones son usuales. El lacre del sobre que contiene la droga se rompe y el sobre se abre, la bolsita que contiene la bala es destruida, el vaso con la huella digital es utilizado por la policía para tomar una Coca-Cola. Que me acordé de un caso de San Martín. No, pero no lo cuento, vamos a seguir leyendo. Un caso de San Martín, ya lo he contado. Que lo que queríamos, en un tiroteo, en una persecución policial, que se hizo ahí por el barrio 9 de Julio, allá por el Fondo San Martín, quien conoce, en una persecución, una bala impacta en un carpintero, uno que era carpintero, me hizo unos muebles acá en casa, le impacta una bala, un proyectil en su cuerpo. Y estuvo en coma, en terapia intensiva, después quedó muy bien, pero bueno, ¿qué pasaba ahí? Sospechábamos nosotros de que el acta de procedimiento y la prueba balística, todo estaba tratando la policía de poder evadir la responsabilidad de que la bala no era del malhechor, sino que era de la poli. Y ahí cambia mucho el escenario fáctico de la situación. Porque la persona un inocente, un transeúnte que estaba ajeno a toda la pregunta, fue disparado, perdió día de trabajo, tuvo en riesgo su vida, tiene un derecho también un derecho civil también a reclamar. Distinto sea que la bala sea del Estado o que sea del malhechor. Entonces, ahí se hicieron unas ciertas pericias que tuvimos que estar muy atentos a cada uno de los controles de la apertura de la... Estuvo buena esa también habíamos pedido que la balística se haga en otro departamento judicial. Ahora finalmente la bala eran de los malhechores. Bueno, ese acto de acceso, ruptura de un sobre, por ejemplo, es definitivo y irreproducible porque solo, una vez roto,
el lacro abierto sobre donde se encuentra el material se produce la ruptura del elemento de seguridad, que es lo único que permite vincular el objeto analizado con la confeccionada al momento del secuestro. Buenos días. Yo soy de provincia de Buenos Aires, Argentina, pero litigo en toda la nación. Hoy en día tengo la matrícula federal y también lo que logramos, también esta comunidad, más que nada de Instagram, que somos todos lo mismo, es que hay una rama, hoy tenemos colegas y podemos armar equipos en cualquier lado del país. Hace un tiempo, hace unos años, hace 2 años atrás, un año atrás, tenía la idea de hacer un estudio jurídico federal, de tener una firma, un staff armado, que si bien no puedo estar físicamente yo en todos los lugares, una cuestión obvia de naturaleza corporal, tener un equipo de trabajo en cada lugar. Gracias, Tommy, de Uruguay, vamos a Uruguay. Uruguay tenemos tengo un par de colegas amigos uruguayos. Buena onda. Por esta razón, la apertura de un sobre que contiene un material secuestrado debe llevarse a cabo mediante un acta, de modo tal de evitar que se produzca una ruptura de la cadena de custodia del objeto. Cuando esa ruptura de resguardo se produce, genera una incertidumbre. Estoy leyendo también lo mismo. Avísenme ustedes también. Avísenme ustedes. No puedo todo yo. La lesión de este derecho se produce por la situación de indefensión ante que se coloca, ¿no? Y este párrafo faltaba, estos 2 párrafos. Últimos 2 párrafos y era de las nubes, me pasó un poco. Hemos visto que la nulidad es precisamente una exclusión a priori de la prueba inválida, por la incertidumbre que genera su incorporación en determinadas situaciones. No se puede admitir la incorporación. Este tema es buenísimo. En el canal de YouTube mío, si tienen ganas y soportan esta voz, está la lectura del tomo 7 de Alberto Binder, que justamente de cada prueba, el tomo 7 es un tomo que lo tienen que tener si quieren ser abogado penalista, porque van a tener, de cada prueba, va a tener las reglas de adquisición. Son las reglas de adquisición. ¿Cuáles son las reglas de adquisición? La regla de cómo voy a adquirir esa prueba. Después está las reglas de conservación, cómo voy a conservar esa prueba para que tenga calidad, para que ese rastro no quede en un rastro, sino que quede en una verdad. Y después las reglas de exclusión de esa prueba. Cuándo esa prueba tiene que ser excluida. Y está excelente. Una de los fundamentos que usamos en el juicio que ganamos ahora tiene que ver eso. Porque justo escuché un tema que había dicho, me fui uno cuando tiene otra cosa que siempre digo en la lectura. Cuando uno lee, yo siempre tuve la sensación, se lo digo con casi 43 años, que siempre que uno cuando lee, digo, todo lo que lee, ¿dónde carajo está? ¿Dónde queda? Cuando leo, por eso yo leo el libro, digo, ¿dónde está? Y créanme, quédese tranquilo, uno a veces parece que cuando lee, y decís, che, yo con todo lo que leí tendría que ser el Einstein del derecho. Pero hay cosas que uno siente que lee y se pasa la información. Créeme que en el momento que necesitas que se revele la luz del Señor, aparece ese conocimiento, aparece. Sí, Gise, atiendo al público. El estudio lo tengo en Aedo, pero atiendo en Capital, en provincia, en todos lados. Cualquier cosa, después el que quiera, hoy es domingo, estamos en la lucha, que quiere una consulta o algo, me manda privado que después coordinamos la consulta. Vamos con los últimos 2 párrafos. Sigamos. Hemos visto que la nulidad es precisamente una exclusión a priori de la prueba inválida por la incertidumbre que genera su incorporación en determinadas situaciones. No se puede admitir la incorporación para que quede luego en manos del tribunal la valoración del elemento y la mayor o menor incidencia al vicio. Sería lo mismo que permitir incorporar una declaración obtenida bajo tortura para que el juez pueda valorarla conforme a las restantes evidencias. Un disparate. ¿Sabes cuántos disparates uno se encuentra en los juicios? Es más, nos encontramos con más disparates que realidades. Los ejemplos de estas situaciones son usuales. El lacre sobre que contiene la droga se rompe y sobre el que se abre. La bolsita que contiene la bala es destruida, el vaso con la huella digital utilizado por la policía para tomar una Coca-Cola. Bueno, ¿qué caso es este? A ver qué caso emblemático tuvimos en Argentina hace poco, que la cadena de custodia y todo lo que se hizo en el lugar del hecho fue un asco. El caso de Nisman. El caso de Nisman fue una locura.
Ahí estábamos en el canal y se veía que entraba uno, entraba el otro, salía, sacaba una selfie. Estoy exagerando, no, pero fue digamos, ya me pongo loco con esas cosas. Con la importancia que, no, bueno, sí, con el poder que tenía, ahí sí se necesita mano dura. Se necesita mano dura para los que no cumplen con lo que tienen la carga estatal de ya esos actos y no lo cumplen, tienen que ser castigados, tienen que ser removidos de esos cargos. Pues no pueden. Bueno. A continuación, bueno, ya acá termina el punto, che. A continuación veremos un supuesto muy particular de este tipo. A ver, porque no me quiero. No me di cuarto, che. A ver, quiero ver. Ay, no, es mucho. Che, la lectura que viene es muy buena. Es muy buena. Después viene, de adelanto nada más para que se sumen en la próxima. Vienen algunos ejemplos de nulidades. Nulidades vinculadas por escuchas telefónicas y grabaciones. Ah, la podemos leer, ¿no? Leemos una más. Después tenemos, a ver. La grabación es un acto definitivo y reproducible. Conservación de la grabación. Y después otros actos. Che, podemos ver. Ay, ¿qué hago? ¿Lo leo? No. Sí, porfis. Bueno, dale. Si lo pide Cele, vamos a leerlo. Bueno, vamos a leerlo. Este y el último. Les pido la palabra. Yo leo este, pero con una condición. Si cuando termino de leerlo, me dice, y yo quiero seguir leyendo, me dice Gabriel, cortá, y me corta, me echa, me expulsa. Si no, no. Vamos a leerlo. Y voy a tratar de leerlo de corrido sin hablar tanto. Así avanzamos. No voy a poder cumplir con esa palabra, ya lo digo. 2.6. Nulidades vinculadas con escuchas telefónicas y grabaciones. La intromisión coercitiva respecto a las comunicaciones, esto, ya me acuerdo. Bueno, una causa tenemos de una acción ilícita, un cliente chileno, el juez federal de acá de Lomas, claro, hasta la fiscal misma, escuchen, la fiscal misma pidió justamente la nulidad de eso. El tipo de el juez puso escucha telefónica durante meses, años, ¿y qué pasaba cuando pedía escucha telefónica por 30 días a unos teléfonos de una supuesta banda que hacía el delito de skimming? El delito de skimming, ¿saben cuál es el delito de skimming? El delito de skimming, hace medio delay con la pregunta con el texto. Es aquellos que, mediante lectores de los que son los cajeros automáticos, por ejemplo, cuando alguien pone la tarjeta, hay un lector, un dispositivo electrónico que colocan donde se lee los datos de la tarjeta y espontáneamente, socialmente, alguien está recibiendo esa información de la tarjeta y desde una suerte de call center, lo llamo de una forma, están haciendo las operaciones o las compras para vaciar esa tarjeta. Bueno, en el marco de eso, renovó las escuchas. Y un día, claro, se cuenta que Chon, cuando renovó las escuchas, era un corte y pegue de la versión anterior y nunca había un fundamento muy válido. Y ahí se planteó, por ejemplo, la nulidad y todo eso, porque hubo parte de después descargar esas escuchas. Bueno, sigamos. Perdón, me colgué. La ausencia de la orden emitida por el juez o la falta de fundamentación de la orden, por inexistencia o falta de análisis de razones que la motivan, nos permite plantear la nulidad en idénticos términos en que proceda la nulidad de un allanamiento. Hay que estar atentos también a que se respete la intimidad sobre el abonado individualizado en la orden y que él finalmente es intervenido, porque muchas veces estos no coinciden, en general como consecuencia de la práctica corrupta de practicar intervenciones clandestinas. Estoy acordando de cosas, pero no puedo, hay cosas que no puedo compartir. Aquí. Otro punto importante es verificar que se cumpla con los plazos de las intervenciones, porque también es usual que estos continúen aún sin prórroga expresa, lo que decía recién. En el Código Procesal de la Ciudad se autoriza por 30 días, renovables solo por 15 días. Alguna nota de acá. En materia de fundamentación de las intervenciones, es preciso tener en cuenta que la intercepción de cada nuevo abonado exige una fundamentación autónoma,
Ocurre a veces que se dispone la escucha de un teléfono y que luego, como consecuencia del contenido de las conversaciones de escucha, se obtienen otros números de interés que también son intervenidos. En esos casos, estas últimas intervenciones no suelen estar debidamente fundadas porque se supone, tácitamente, que la orden inicial o las órdenes iniciales que justificaban la primigenia intervención alcanza a validar las ulteriores. Es lo que hablamos, justo lo que hablaba recién. Vieron que yo les traigo un derecho penal real. Nunca voy a venirle con idealizaciones. Pero ello no necesariamente es así. El mero hecho de que un número telefónico sea mencionado en una conversación escuchada por un investigador no justifica su intervención, salvo que pueda afirmarse que también ese abonado es utilizado como instrumento de delito. Bueno, esto pasa mucho en la política, ¿no? Estos audios que salen, por ejemplo, estos audios de Parrilli que salieron en su momento, puede ser audio también de ahora, no me caratulen por partidos políticos, por favor, ahí me enojo. Eso es una herramienta muy... Ah, bueno, gracias, Ere, estás ahí asistiendo. Te tengo que poner como administradora, siempre lo digo. En efecto, en materia de grabaciones, filmaciones y escuchas telefónicas, suelen presentarse vicios que se relacionan con la confiabilidad de los procedimientos de corrección de voces, editado, comprensión y manipulación de archivos digitales. Tengan en cuenta que este libro, no me acuerdo qué año es, pero no es un libro actual de ahora, que hoy en día, desde este libro se escribió hasta el 2026, tenemos la inteligencia artesanal artificial, tenemos un montón de tecnologías que han avanzado, que también la falsedad de la prueba introducida es mucho más propensa que antes. Hoy en día podemos ver, asombra los videos que se pueden hacer con IA, como si fuesen verdad. Hoy en día estás viendo en TikTok y no sabes qué es IA cuando pones un animal que hace como un perro hace una locura esta que hacen, que es divino verlo. Hoy no sabes si es hecho por IA o si es... Bueno, esto va a pasar mucho ahora con todo esto, tengo un cuidado terrible. El control ahora, ante el avance de tecnología, la exigencia, legalidad y de conservación y de exclusión de la prueba tiene que ser mucho mayor que antes, porque hay más posibilidad, hoy hay más riesgo todavía que se falsee una prueba contra un inocente que antes. Como suele ocurrir casi siempre, el ataque de validez es un buen primer paso para un cuestionamiento ulterior vinculado con la valoración. Teniendo en cuenta la sucesión de actos definitivos y irreproducibles que se suelen en el proceso de incorporación de este tipo de pruebas, considero que la vía de nulidad es sumariamente pertinente y apropiada para encarar los cuestionamientos. Punto hecho enseguida. 7:30 seguimos. Un punto más. 2.6a. La grabación es un acto definitivo e irreproducible. El acto de grabar una conversación telefónica o simplemente grabar o filmar o fotografiar es definitivo e irreproducible. No así la transcripción o la traducción de la conversación, que pueden ser reproducibles incluso practicados en tiempo real durante el juicio. El acto de grabar consiste en plasmar determinada onda sonora en determinado soporte magnético o digital. En ese proceso técnico pueden producirse diversos actos de manipulación. Por ejemplo, el borrado, Simplemente con borrar determinada conversación puede modificarse completamente el sentido de las demás. O mediante el borrado de una parte de la frase puede modificarse el sentido de la parte restante. Esto mucho pasa a veces que en las instrucciones que se acompañan en captura de pantalla de charla de WhatsApp como prueba, pero yo exijo, puede capturar la parte que le convenga, pero que ponga el teléfono a disposición para que sea una pericia ver el contenido de toda la conversación, porque extraer una parte de la conversación puede ser entendido, interpretado de una forma diferente a la finalidad de la charla completa. Soraya, buen día. Ve, ¿qué pasó? Tengo un cartelito, ya voy, espera. Ahí está. Porque no me sale en cartelito, ahí está. Me sale como rompecabezas para ver si estoy mirando o no. B. La asignación de determinada onda sonora, por ejemplo, quien graba una escucha puede afirmar que está grabando determinado abonado telefónico cuando en realidad está grabando otro. C. En idéntico sentido podemos imaginarnos la más variada gama de trucos. Por ejemplo, dos policías pueden hablar entre sí y pueden asignar esa conversación a las personas que quiera imputar falsamente. También está la posibilidad de la edificación. De la edificación. Recordemos que hasta candidatos presidenciales de Estados Unidos han sido víctimas de esta adulteración. Esto pone manifiesto que el proceso de grabar
es un proceso irreproducible. Una vez producido, solo resta por confiar o desconfiar de que haya sido practicado de modo correcto. Vemos entonces cómo, y respecto de este punto, cobran validez los argumentos analizados previamente respecto de la exclusión de elementos incorporados al proceso sin cumplir determinados recaudos de garantía. Eso es lo que yo, una cuestión en el juicio de Vargas, que fue esto, digamos, que yo le pedí al juez, obviamente, que además de la inocencia de mi asistido, de los hechos que se me imputan, la calidad probatoria, las pericias que se intentan cargar a la espalda de mi defendido no han cumplido, bajo ningún punto de vista, la regla de conservación, por lo tanto tienen que ser excluidas, porque no se hicieron ante una cámara Gesell, no se hicieron bajo el protocolo del objeto que queda el hecho penal, se hicieron sobre otros puntos, que por lo tanto no pueden ser encargadas como parte de prueba admitida, no pueden pasar el periodo de admisibilidad probatoria. Y bueno, justamente fue uno de los fundamentos que nos dio el juez a favor de la absolución. En suma, se puede plantear la nulidad de una grabación cuando no se implementó cumpliendo los recaudos de las actas, lo que requiere, por ejemplo, que durante todo el proceso de grabación se encuentren presentes los dos testigos, no policías, que den fe de los procedimientos técnicos utilizados de haber escuchado las voces. No conozco precedentes en que se haya hecho lugar a un planteo como este. De todos modos, el planteo puede tener una incidencia importante en la tarea de valoración de la grabación. Hay que decir algo. Pueden rechazar una nulidad, pero a la hora... bueno, justo lo dijo el autor. Pueden rechazar una nulidad, pero a la hora de valorar los vicios expuestos pueden servir como argumento para crear una duda racional. Es lo que siempre ocurre en materia de nulidades. Se pide lo más para conseguir lo menos, pero no porque no se tenga razón para obtenerlo más, sino solo porque muchas veces no están dadas las condiciones para que los tribunales no las concedan. Excelente. El planteo de nulidad puede tener una pretensión adyacente a la nulidad misma. Una vez se puede pedir la nulidad, quizás no te la dan la nulidad, pero sí esos fundamentos que usaste para pedir nulidad de cierta evidencia, cierta prueba, te puede servir en el alegato final para desvalorizarle y sacarle valor a esa prueba que intenta cargarse. Entonces, te va a decir, no, nulo no es, porque el gravamen no se demostró. No obstante ello, es cierto que la prueba no cumple el carácter para cargarse. La prueba documental tiene que tener cierta validez para poder controlarla. Bueno, se entiende, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, ¿qué decíamos? La madre, quiero terminar. Bueno, tenemos, es cortito, el 2.6b. Conservación de una grabación. Nada, que gana, ¿no? La parte ya está. Y media que tengo que cortar. Me queda un punto más. Vamos con el punto 6b para así termina también, porque si no va a quedar un punto sin leer que no tiene sentido. Conservación de una grabación. Respecto al resguardo de una cinta, un cassette, por ejemplo, saltó la de ahí, estamos ante el mismo tipo de problemática probatorio que respecto al resguardo de un material estupefaciente secuestrado, o de una bala o un objeto, de una huella digital. En cualquier caso, si se rompe la cadena de custodia, el elemento no puede ser utilizado como prueba. Este argumento es sumamente importante porque la práctica diaria de investigaciones basadas en escuchas telefónicas es usual ver cómo los cassettes o CDs se encuentran tirados en una caja, a veces con alguna inscripción que los identifique o a veces sin una inscripción. Esto ya es medio antiguo, ¿no? Ya medio antiguo. Hoy los cassettes y los CDs ya casi no se usan. Esto tiene que ver con momento histórico también. Son situaciones en donde la identificación de la gente recuerda. Esto no voy a leerlo porque... A ver si vamos a la parte física. A ver. Alguien podría decir... Para ver, es decir... Según el Código Procesal Penal de la Nación, lo hace mediante el Instituto de Actas en sus artículos 138 y 140, mediante imposición de recaudos. Esos recaudos pueden ser los siguientes. A. Identificación del dispositivo de conexión. Identificación del abonado que se esté grabando. C. Grabación de la conversación. Y D. Resguardo de la cinta. E. Sucesivas aperturas y escuchas y utilizaciones de las cintas. También estaría bueno que se pueda llevar en el acta la cantidad de veces, si se lleva ante el juicio, una apertura, una escucha, algo que se usa, tiene que estar constancia de todas las veces que se utilizó. Alguien podría decir que este sería un procedimiento demasiado engorroso para la producción de la prueba que importaría un deterioro procesal como medio probatorio.
A ello podría responderse fácilmente que el respecto de las formas es esencial en materia procesal penal, que ninguna garantía puede ser desechada por lo engorroso su aplicación. Con el mismo criterio podría suprimirse el recaudo de orden judicial para allanar, incluso el debido proceso como antecedente de una condena. Lo engorroso en un problema del Estado, lo engorroso es un problema del Estado, no del individuo. Por ejemplo, el Estado debe hacerse cargo de los problemas y de su solución. El Estado es garante. Por eso mismo, si el Estado garante no cumple con ciertos contratos sociales, debe responder. Uno de los contratos más rotos por el Estado es la finalidad de las cárceles. Eso no lo cumple. Pero bueno, lamentablemente parece que hay que caer en una... Por ejemplo, mediante la utilización de un procedimiento relativamente confiable que garantice ciertos estándares mínimos de seguridad y que, en consecuencia y justamente por ello, pueda ser admitido como válido. Por lo demás, es realmente curioso que la apelación de lo engorroso o disfuncional se utilice como argumento para justificar una actuación estatal defectuosa o muchas veces desastrosa. Si la discusión se centrara en una disputa entre diferentes sistemas relativamente confiables, por lo menos tendría vicios de razonabilidad, pero ello no ocurre cuando se pretende borrar de un plumazo las seguridades para posibilitar la implementación de un sistema de resguardo manifiestamente seguros. Último párrafo y me despido. Es interesante que los artículos 51 del Código Procesal Penal de la Ciudad, al regular las formalidades y contenido de sus actas, tome en cuenta la situación de las grabaciones, estableciendo importante recaudo de seguridad, una norma a tener en cuenta a la hora de diseñar estándares probatorios. Bueno, hemos llegado ya al 2.7, que es nulidad de otros actos definitivos y irreproducibles. Eso vamos a dejar para después. Gente, muchas gracias. Que tengan buen domingo. Ahí sumaron. Bueno, después estos videos, hoy no creo, pero van a ser editados, la primera parte y la última, y lo voy a subir a YouTube. Vamos para la lectura 8. Así que tras la lectura 9 y 10 se va a subir en estos días. Gracias, nos vemos la próxima. Cuídense, buen domingo. Gracias. A full, hoy asado banderita y un vacío